¿Y si te dijera que existe un animal capaz de reconstruir partes de su cerebro, regenerar extremidades completas, reparar su médula espinal y hasta recuperar partes de su corazón sin dejar cicatrices? Parece sacado de una película de ciencia ficción. Sin embargo, es completamente real. Y lo más sorprendente es que este extraordinario ser mide apenas unos centímetros, tiene una apariencia casi sonriente y vive en unos pocos lagos de México. Se llama ajolote. A simple vista parece una criatura tierna, incluso algo extraña. Sus pequeñas patas, su cuerpo alargado y esas llamativas estructuras plumosas que sobresalen de los lados de su cabeza le dan un aspecto inconfundible. Pero detrás de esa apariencia adorable se esconde uno de los animales más extraordinarios que la evolución ha producido. De hecho, algunos científicos lo consideran uno de los organismos más importantes del planeta para la investigación médica, y cuando descubras todo lo que puede hacer, probablemente entenderás por qué. El ajolote pertenece al grupo de los anfibios, más específicamente a las salamandras. Su nombre proviene del náhuatl axolotl, una palabra relacionada con el dios mexica Xolotl. Según la mitología, Xolotl era una deidad asociada al fuego, los relámpagos y la transformación. La leyenda cuenta que, para escapar de ser sacrificado, se transformó en distintas criaturas hasta adoptar la forma de un ajolote y esconderse en el agua. Lo curioso es que miles de años después, este animal sigue pareciendo una criatura mágica, porque hace cosas que parecen desafiar las reglas normales de la biología. El ajolote es originario del Valle de México. En el pasado habitaba varios lagos de la región, pero actualmente sus poblaciones naturales sobreviven principalmente en los canales de Xochimilco. Imagina un laberinto de canales rodeados por vegetación acuática, con aguas tranquilas y abundante vida. Ese era el hogar ideal para estos animales durante miles de años. Sin embargo, el mundo alrededor de ellos cambió drásticamente. La expansión urbana de la Ciudad de México transformó gran parte de aquellos antiguos lagos. Lo que antes era un enorme sistema acuático se redujo a pequeños fragmentos de hábitat. Y aún así, el ajolote continúa resistiendo. Pero antes de hablar de sus desafíos, vale la pena entender por qué este animal es tan especial. La mayoría de los anfibios atraviesan un proceso llamado metamorfosis. Los renacuajos se convierten en ranas. Las larvas de salamandra se transforman en adultos terrestres. Es una etapa normal de sus vidas. Pero el ajolote decidió tomar un camino diferente. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Los ajolotes conservan durante toda su vida características que normalmente solo tienen las crías de otros anfibios. Mantienen sus branquias externas, conservan una cola adaptada para nadar, siguen viviendo principalmente bajo el agua y alcanzan la madurez sexual sin completar la metamorfosis tradicional. Este fenómeno se conoce como neotenia. Es como si un ser humano alcanzara la edad adulta manteniendo características propias de la infancia. Aunque la comparación no es perfecta, ayuda a comprender lo extraordinario que resulta este fenómeno. Gracias a esta adaptación, los ajolotes pasan prácticamente toda su vida en ambientes acuáticos. Respiran principalmente mediante sus famosas branquias externas, esas estructuras rosadas que parecen plumas o pequeños árboles creciendo a los lados de su cabeza. Pero esas branquias no son simples adornos, están llenas de vasos sanguíneos y funcionan como enormes superficies de intercambio de oxígeno. Cuanto más ramificadas son, más eficiente puede ser la respiración. Además, el ajolote también puede utilizar sus pulmones y respirar a través de la piel. Sí, posee 3 formas distintas de obtener oxígeno. Probablemente nunca te habías detenido a pensar que un animal tan pequeño pudiera contar con semejante flexibilidad biológica. Los ajolotes suelen medir entre 15 y 30 centímetros de longitud, aunque algunos individuos pueden superar ligeramente ese tamaño. Su color en la naturaleza suele ser oscuro, con tonos marrones, verdosos o negros que les ayudan a camuflarse. Sin embargo, muchas de las imágenes que vemos en Internet muestran ejemplares rosados o blancos. Estos pertenecen generalmente a variedades criadas en cautiverio,
Y aquí aparece una curiosidad interesante. Muchas personas creen que los ajolotes rosados son los más comunes. En realidad, en la naturaleza son extremadamente raros. Nuestra percepción está influenciada por los ejemplares que suelen aparecer en acuarios, laboratorios y redes sociales. A pesar de su aspecto tranquilo, el ajolote es un depredador. No persigue activamente a sus presas durante largas distancias. Prefiere esperar, observar y atacar en el momento adecuado. Su alimentación incluye insectos acuáticos, gusanos, pequeños crustáceos, moluscos, peces pequeños y otros organismos que compartan su entorno. Lo curioso es la forma en que captura a sus presas. En lugar de masticar, genera una rápida succión que absorbe agua y alimento hacia su boca. Todo ocurre en una fracción de segundo. Una presa distraída puede desaparecer antes de entender lo que ocurrió. Pero la vida de un ajolote joven tampoco está libre de peligros. Desde el momento en que sale del huevo, debe aprender rápidamente a encontrar alimento y evitar convertirse en comida para otros animales. Durante sus primeras etapas consume organismos microscópicos, pequeños crustáceos y diminutas larvas que viven entre la vegetación acuática. Lo curioso es que los ajolotes poseen un excelente sentido para detectar movimientos y vibraciones en el agua. Aunque su vista funciona bien a corta distancia, gran parte de la información que reciben del entorno proviene de otros sentidos. Imagina intentar encontrar comida en aguas turbias, donde apenas puedes ver unos pocos centímetros delante de ti. Para muchos animales sería una gran desventaja, pero el ajolote está perfectamente adaptado a ese ambiente. Sus receptores sensoriales le permiten percibir cambios sutiles a su alrededor. Gracias a ello puede localizar presas ocultas entre plantas acuáticas o detectar la presencia de posibles amenazas. A medida que crece, también aumenta el tamaño de sus presas. Gusanos, insectos acuáticos, pequeños peces e incluso otros anfibios pueden formar parte de su dieta. Y aquí aparece una realidad poco conocida. En determinadas circunstancias, especialmente cuando el alimento escasea o los individuos viven demasiado cerca unos de otros, pueden producirse comportamientos de canibalismo. Puede sonar brutal, pero en la naturaleza no es algo extraño. Para el ajolote se trata simplemente de una estrategia de supervivencia. Lo interesante es que incluso después de perder una extremidad, debido al ataque de otro ajolote, muchos individuos logran regenerarla por completo. Es decir, un animal puede perder una pata y volver a recuperarla semanas después, una situación que para la mayoría de los vertebrados sería imposible. Tal vez hayas visto alguno sin darte cuenta moviéndose lentamente en videos, pero bajo esa apariencia relajada existe un cazador perfectamente adaptado a su entorno. Sin embargo, nada de esto explica la fama mundial que posee, porque la verdadera celebridad del ajolote proviene de otra capacidad, una habilidad que sigue maravillando a los científicos, una habilidad tan extraordinaria que parece imposible: la regeneración. Si un ajolote pierde una pata, puede volver a crecer, completa, con huesos, músculos, nervios, vasos sanguíneos, articulaciones y funcionalidad normal. Pero aquí viene lo realmente sorprendente. No solo puede regenerar una extremidad, también puede reconstruir partes de su cola, partes de la médula espinal, fragmentos de tejido cardíaco, partes de los ojos e incluso regiones del cerebro. En muchos animales, una lesión importante genera cicatrices. Las cicatrices son útiles porque permiten cerrar heridas rápidamente, pero también limitan la recuperación completa de los tejidos. El ajolote sigue una estrategia diferente. Tras una lesión, las células cercanas pueden reorganizarse y formar una estructura llamada blastema. Desde allí comienza la reconstrucción. Es como si el organismo activara un programa biológico capaz de fabricar nuevamente la parte perdida, y lo hace con una precisión extraordinaria. Los científicos llevan décadas intentando comprender este proceso, porque si algún día logramos entender completamente sus mecanismos, podrían surgir avances revolucionarios para la medicina humana. La reparación de órganos, la regeneración de tejidos, la recuperación de lesiones nerviosas. Muchos investigadores ven en el ajolote una posible fuente de respuestas para problemas médicos que hoy siguen siendo extremadamente difíciles de resolver. Sin embargo, todavía quedan numerosas preguntas abiertas.
Sabemos mucho más que hace algunas décadas, pero aún no entendemos completamente cómo coordina este animal un proceso tan complejo. Y eso hace que siga siendo objeto de intensa investigación científica. Lo más fascinante es que la regeneración no parece ser una habilidad puntual. Forma parte de toda su biología, su sistema inmunológico funciona de maneras particulares, su desarrollo es inusual, su genética presenta características únicas. Todo parece estar conectado dentro de una estrategia evolutiva extraordinaria. A veces pensamos que los animales más impresionantes son los más grandes, los elefantes, las ballenas, los tigres, pero el ajolote nos recuerda que algunas de las maravillas más increíbles pueden encontrarse en criaturas pequeñas y aparentemente discretas. Y si te dijera que incluso su ADN ha captado la atención mundial. El genoma del ajolote es uno de los más grandes que se han secuenciado entre los vertebrados. Es enorme, mucho más grande que el genoma humano. Esto no significa necesariamente que sea más complejo que nosotros, pero sí representa un desafío científico gigantesco. Comprender cómo funciona semejante cantidad de información genética es una tarea monumental. Pero hay otro aspecto fascinante del ajolote del que se habla mucho menos: la forma en que experimenta el mundo que lo rodea. Cuando pensamos en animales extraordinarios, solemos imaginar sentidos excepcionales como la vista de un águila o el olfato de un perro. El ajolote no destaca por ninguna de esas habilidades en particular. Sin embargo, está perfectamente adaptado a las condiciones de su entorno. Las aguas donde vive suelen ser turbias y están llenas de vegetación. En muchos casos, la visibilidad es limitada. Por eso, depender exclusivamente de la vista no sería una estrategia muy eficiente. En lugar de ello, el ajolote combina distintos sistemas sensoriales para interpretar lo que ocurre a su alrededor. Puede detectar movimientos en el agua, percibir cambios en las corrientes e identificar señales químicas liberadas por otros organismos. De cierta manera, construye una imagen de su entorno utilizando información que para nosotros sería prácticamente invisible. Imagina caminar por una habitación oscura y ser capaz de saber quién está cerca únicamente por pequeñas vibraciones o rastros químicos en el aire. Aunque la comparación no es exacta, ayuda a comprender lo diferente que puede ser la experiencia de un animal acuático. Lo más interesante es que esta sensibilidad le permite encontrar alimento, evitar peligros y relacionarse con otros individuos, incluso cuando las condiciones no son ideales. A menudo olvidamos que cada especie percibe una versión distinta de la realidad. El mundo que experimenta un ajolote no es el mismo que vemos nosotros, y quizás esa sea una de las lecciones más fascinantes de la naturaleza. Compartir el mismo planeta no significa vivir la misma experiencia, y cada nuevo descubrimiento aporta pistas sobre sus capacidades regenerativas. A pesar de todas estas extraordinarias características, la vida del ajolote no es sencilla. En la naturaleza enfrenta numerosos peligros. Algunos depredadores consumen huevos y juveniles. La calidad del agua afecta su supervivencia y los cambios ambientales pueden alterar profundamente su ecosistema. Sin embargo, las amenazas más graves provienen de nuestra propia especie. La urbanización redujo drásticamente su hábitat. La contaminación degradó muchos cuerpos de agua y la introducción de especies invasoras generó nuevos problemas. Peces introducidos por actividades humanas comenzaron a alimentarse de huevos y crías de ajolote. El resultado fue devastador. Las poblaciones naturales disminuyeron de forma alarmante. Hoy, el ajolote es considerado una especie en peligro crítico de extinción. Y eso genera una paradoja sorprendente. Existen miles de ajolotes en laboratorios, centros de investigación, acuarios y criaderos alrededor del mundo, pero los individuos que viven libres en la naturaleza son cada vez menos. Es una situación extraña. El animal es famoso. Aparece en videojuegos, libros, peluches, campañas educativas, redes sociales. Millones de personas reconocen su imagen y aún así, sus poblaciones silvestres luchan por sobrevivir. Afortunadamente, también existen esfuerzos de conservación. Diversos grupos trabajan para restaurar hábitats, mejorar la calidad del agua y proteger los canales donde aún habitan estos animales. Algunos proyectos involucran a comunidades locales.
Otros desarrollan programas de reproducción y reintroducción. Y aunque los desafíos son enormes, existen razones para mantener la esperanza, porque proteger al ajolote significa proteger un ecosistema completo. No se trata únicamente de salvar una especie carismática, se trata de conservar una parte única del patrimonio biológico y cultural de México. Y hablando de cultura, pocos animales tienen una conexión tan profunda con la historia de un país. El ajolote aparece en relatos antiguos, tradiciones indígenas, obras artísticas y expresiones culturales modernas. Es mucho más que un anfibio. Se ha convertido en un símbolo, un recordatorio de la riqueza natural que existe incluso en medio de una de las áreas urbanas más grandes del planeta. A simple vista parece una criatura tranquila que pasa sus días flotando entre plantas acuáticas, pero detrás de esa apariencia hay millones de años de evolución. Hay secretos genéticos que aún intentamos descifrar. Hay mecanismos biológicos capaces de desafiar nuestra comprensión de la regeneración. Y hay una historia de supervivencia frente a cambios ambientales enormes. Quizá lo más sorprendente del ajolote no sea que pueda regenerar una pata, ni que conserve rasgos juveniles toda su vida, ni siquiera que ayude a los científicos a investigar posibles tratamientos médicos del futuro. Quizá lo más sorprendente sea que una criatura tan extraordinaria exista realmente, porque cuando pensamos en animales increíbles, solemos imaginar lugares remotos, selvas inexploradas o profundidades oceánicas desconocidas. Pero este pequeño anfibio demuestra que la naturaleza todavía guarda maravillas capaces de desafiar nuestra imaginación incluso en sitios donde viven millones de personas. El ajolote nos recuerda algo importante. La naturaleza no necesita inventar dragones ni criaturas fantásticas para sorprendernos. Ya creó seres capaces de regenerar partes de su cerebro. Ya creó animales que parecen permanecer jóvenes para siempre. Ya creó organismos que podrían ayudar a transformar el futuro de la medicina y, sin embargo, muchos de ellos dependen ahora de nuestras decisiones para seguir existiendo. Tal vez la próxima vez que veas la imagen de un ajolote sonriente en una fotografía, un dibujo o una pantalla, lo observes de una manera diferente, porque detrás de ese pequeño rostro se encuentra una de las historias más extraordinarias de toda la biología. La historia de un animal que parece desafiar las reglas de la vida, un animal que lleva siglos inspirando leyendas, y una prueba viviente de que, por más que creamos conocer el mundo natural, todavía existen criaturas capaces de hacernos decir, ¿cómo es posible que algo así sea real? Si este video te gustó, si cumplió tus expectativas y si quieres más contenido como este, se agradece una suscripción. Deja en comentarios qué fue lo más fascinante que aprendiste, qué anécdotas tienes con este animal o qué otro te gustaría escuchar. Nos vemos en otro video.